El día miércoles ya comienza a ponerse un poco matemático el asunto. El inicio es revelado. Vamos a explicar ahora, recordemos, esta parte que cortamos de los 2300 años. 490 años vamos a explicar estos, ¿ok? Porque Daniel dijo así, el ángel, perdón, explicó así. Versículo 23, 24. 70 semanas, 490 años, están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, tenemos aquí ya la orden de comienzo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, y aquí aparecen varios acontecimientos que van a pasar en estas 70 semanas, ¿no? Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, aquí ya este versículo nos marca de esos 490 años, ¿cuándo comenzaba? La profecía dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Tiene que haber en la historia una orden para edificar a Jerusalén. Y encontrando este año, donde se da esa orden para restaurar y edificar a Jerusalén, podemos tomar el año de inicio. Queridos, ¿qué pasa? En el 605, Israel comienza siendo cautivo de Babilonia. Pasan ahí muchos años, incluso con los medos y persas. Y en el año 538, los israelitas terminan su cautividad. ¿Ok? ¿En qué sentido terminan su cautividad? Porque en ese año, el rey Darío dio libertad, el rey Ciro dio libertad para que muchas naciones salieran y regresaran a su pueblo anterior, a su pueblo de origen. Eso nosotros lo encontramos en la historia como en el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro fue una libertad para que muchas naciones regresaran a sus pueblos con sus lenguas y los repatriaron y fueron a recuperar lo que antes habían perdido. Ahí se cumplieron los 70 años de la profecía. Ahora, ¿qué pasa? Aquí dice que a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dos cosas importantes: restaurar y edificar. Edificar va más a la parte constructora. Vamos a colocar el templo, las murallas, la ciudad, todo en general. Pero restaurar, no solamente era un término que se iba a basar en la parte de construcción, no. Edificar era todas las formas y legislaciones civil, religiosa y política. Entonces, cuando encontremos esa orden que ayuda a la parte religiosa, política y civil, esa orden, con esas características, es la que nos va a ayudar para identificar el inicio de esta profecía de los 2300 años y de estas 70 semanas. ¿Ok? Tenemos 4 posibles opciones de edictos que se firmaron o que se mandaron para poder iniciar con esta profecía. La primera la encontramos en el año 537. Ciro, él comienza a dar el permiso para poder regresar a Jerusalén. Hace rato mencioné 538, perdón, es el 537. Ciro comienza a poder dar la libertad a regresar a sus pueblos, a sus tierras, a las naciones. Pero Ciro lo que hace en este primer edicto es: 1, pueden regresar a Jerusalén. 2, pueden reconstruir el templo. 3, devuelvo los utensilios sagrados. Perfecto. Entonces ya puedes sacar a algunos judíos e irte a Jerusalén, comenzar a planear la reconstrucción y te doy algunos utensilios del templo. Pero no hay jueces, no hay príncipes, no hay líderes. Capaz, parte de la religión, ahí está, aparte religiosa, el templo, sí. Las murallas también, un poco la estructura. Pero
pero no está completo el edicto. Entonces este queda como a medias. El segundo edicto fue hecho por Darío. Este primero, por Ciro, en 537, fue interrumpido con el tiempo por ciertos problemas. Cuando Darío llega y ve los problemas y quiere resolverlos, busca el edicto de Ciro y nuevamente lo vuelve a insistir, como que lo vuelve a hacer un nuevo edicto, podríamos llamarlo así, ¿ok? Y el edicto de Darío fue colocado en el 520, ¿ok? Ahora, en el 520 se mandó un segundo edicto, reafirmando el de Ciro. Y este segundo edicto era: continúen la reconstrucción, vamos a proteger la obra para que no vuelva a acontecer otra vez de que, así como con Ciro, se detengan y se queden allá a medias. Y 3, vamos a intentar financiarla también. Mandaré un poco de dinero para que se consiga financiar un poco. Pero nuevamente, está enfocado solamente a la reconstrucción, más no en poder restaurar completamente el servicio civil, religioso y político de Jerusalén. Solamente la parte de estructura está colocado esto. Entonces este tampoco nos puede servir, porque la profecía decía restaurar y edificar. ¿Ok? Vamos al tercero. El tercero es en el 7º año del rey Artajerjes, que esto nos deja en el año 458 o 457 para ser exactos. Eso se encuentra en Esdras capítulo 7 versículo 1 al 26. Perdón, me faltó mencionar los anteriores. Ciro, Esdras 1, 1 al 4, que es el primero. Darío, Esdras 6, 1 al 12. Y ahora Artajerjes, Esdras 7, 1 al 26. Y tenemos prácticamente el edicto escrito en el libro, en Esdras. ¿Qué pasa? Este edicto ya es diferente. Este edicto ya coloca un representante, a Esdras, para ir a visitar a Jerusalén y comenzar a hacer todos los proyectos que se tenían programados. 1. Restaurar el culto y la adoración. 2. Dar la oportunidad de que ellos mismos administren los recursos. 3. Establecer leyes. 4. Establecer jueces para que rijan esas leyes. Y 5. Un sistema de justicia más preparado. Fíjense qué interesante. Ciro, construcción. Darío, construcción. Artajerjes, construcción y también administración y sistema. La pregunta es, si la profecía dice restaurar y edificar, ¿en cuál de esos 3 se cumplió mejor? Lógicamente en el tercero, que es Artajerjes. ¿Ok? Ahora, tenemos un cuarto. Este cuarto lo encontramos en Nehemías capítulo 2, donde Nehemías es mandado para ver cómo va todo el proceso de la reconstrucción de Jerusalén. Cuando llega Nehemías, ya hay sacerdotes, ya hay cantores, ya hay políticos, ya hay administración, ya hay muchas cosas. Y Nehemías solamente viene a dar el último empujoncito. Nehemías termina de construir algunas murallas, la parte estética, y las terminó en 52 días. Entonces, él solamente vino a dar la última pintada a las murallas, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, descartamos las primeras 2 opciones, por lo que ya mencionamos, fueron enfocadas en construcción. Y la última también, porque solamente fue el último empujoncito, la pintada, ¿ok? Pero la tercera, Artajerjes, fue el edicto que realmente colocamos como inicio en la profecía, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 490 años. Imagínate esto, ¿ok? 490 años. Vamos a comenzar a contar estos 490 años en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Entonces aquí inicia la profecía. Ahora, vamos a entender mejor este decreto de Artajerjes. Esdras capítulo 7, que es donde mencioné que está colocado el texto literalmente. Dice aquí, y esa es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras. Fíjense, la copia de la carta. Tenemos la copia exacta en el libro de Esdras. ¿Qué dice? Pues
por mí es dado mandamiento de cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya. Libertad a los sacerdotes y al pueblo a irse a Jerusalén. Más enfrente dice, te les daré oro, plata, vino, versículo 22. Dice aquí, versículo 24, también nos hacemos saber tocante a todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, que no es lícito imponerles tributo, impuesto o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo. Cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o muerte, o a destierro, o a confiscación de bienes, o a prisión. Entonces, aquí le menciona todo en la carta. Van a tener cantores, sacerdotes, jueces, leyes, dinero, administrate tú solo. Le dio todo para Esdras, para comenzar a restablecer el sistema de Jerusalén. Por eso este edicto es el mejor. Curioso porque está escrito en la Biblia, ¿no? Qué bonito es esto, porque cuánta gente lucha por tener alguna parte arqueológica de registros antiguos. Y la Biblia, por ser la Biblia, a veces es rechazada por muchos estudiosos, solamente por ser la Biblia. Cuando aquí tenemos un registro dado, una copia dada por un rey, imagínense. Entonces, queridos, la Biblia es el libro con más argumentos arqueológicos, históricos que podemos tener antiguo. Nos narra de naciones, imperios, cultura, costumbres. Esto es un tesoro para la arqueología, pero solamente por estar en la Biblia, un libro sagrado, a veces se rechaza. Por eso a veces tenemos que recurrir a otros instrumentos arqueológicos encontrados para poder justificar eso también, ¿ok? Bueno, solamente como complemento. Ahora, pregúntase, ¿qué predijo también la profecía acerca del ministerio del Mesías? Ok, ¿qué pasa? Tenemos aquí 70 semanas, 490 años, ya mencionamos. Dice aquí, y después de las 62 semanas se quitará vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las desolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Bueno, queridos, aquí ya nos están narrando sobre el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y la muerte de Esteban, para resumirlo, pero me gustaría tener un poco más de tiempo, entonces vamos a poder explicar toda esta profecía a partir del día jueves. Entonces no te pierdas el día jueves, porque es ahí donde vamos a explicar cada punto de la profecía de estas 62 semanas y una semana y todo eso, ¿ok? Entonces, estamos ahí para esperarte para ese estudio. Va a ser muy interesante.